samuráis eran guerreros que surgieron en el siglo X en Japón y que prestaron servicio militar hasta el siglo XIX. Soldados de élite y altamente entrenados, expertos en el uso del arco y la espada. Los samuráis eran un componente esencial de los ejércitos japoneses en la época medieval. Historia. Durante el periodo Heian, 794 a 1185, terratenientes ricos que se habían independizado del gobierno central y habían formado ejércitos para su propia protección, contrataban guerreros privados para proteger sus tierras. Este fue el comienzo de los samuráis, un nombre que significa asistente, mientras que el verbo samurái significa servir, por lo que el término era originalmente de clase y no la profesión militar que más tarde llegó a significar. También había otras clases de guerreros, pero la clase samurái era la única con una connotación de servicio a la corte imperial. Los samuráis eran contratados por los señores feudales, por sus habilidades marciales para defender los territorios contra sus rivales, para luchar contra los enemigos identificados por el gobierno y para luchar contra las tribus hostiles y los bandidos. Por esta razón, los samuráis podían vivir en cuarteles, en un castillo o en sus propias casas privadas. Dado que acabaron organizándose en grupos dirigidos por señores de la guerra con poder político, pudieron tomar el relevo de una débil corte imperial en el siglo XII, bajo el gobierno de señores de la guerra como Minamoto no Yoritomo. Así, a partir del periodo Kamakura, 1185 a 1333, se fundó un nuevo sistema de gobierno militar dominado por los guerreros y dirigido por un shogun, un dictador militar, y así se mantendría hasta el siglo XIX. Debido a varias batallas que desempeñaron, los samuráis empezaron a desarrollar un código de conducta que les daba la posibilidad de ganarse una reputación y aumentar su estatus entre sus compañeros y maestros. Naturalmente, la valentía en el campo de batalla era primordial, y se desarrolló la tradición de que los samuráis entraran en batalla gritando su linaje y sus hazañas pasadas y desafiando a cualquier enemigo a un combate individual. No fue hasta el periodo Edo, 1603 al 1868, cuando se desarrolló un sistema completamente estandarizado de estatus y rangos para los samuráis. Había 3 rangos principales: kokenin, criados, los más bajos y vasallos de un señor feudal; goshi, guerrero rústico, podían cultivar sus tierras, pero no podían tener las 2 espadas del rango de samurái completo; hatamoto, abanderados, el rango más alto. Solo estos guerreros debían morir para proteger los intereses de su señor. Y ninguno de ellos era mujer, aunque había una clase guerrera separada y muy pequeña de mujeres conocidas como onna bugeisha, o mujeres hábiles en las artes marciales. La importancia de los samuráis y de los ejércitos locales se redujo en gran medida tras las políticas estabilizadoras del shogunato Tokugawa, que trajo una relativa paz a todo Japón. Esto continuó el proceso iniciando medio siglo antes, cuando se desarmó a la población rural. Además, muchos samuráis, ante la necesidad de convertirse en pacíficos agricultores o en criados de los señores locales cuando no había guerra de la que hablar, se convirtieron en maestros, administradores, especialmente en finanzas, y guías morales. Los samuráis seguían gozando de un elevado estatus social, al ser miembros del rango Shi, que los situaba por encima de comerciantes, artesanos y agricultores dentro del sistema de clasificación Shinokosho. En 1872 se reintrodujo el reclutamiento en el ejército japonés, y en 1876 los samuráis fueron formalmente destituidos, aunque los descendientes de antiguos samuráis siguieron siendo distinguidos con el título de Shisoku hasta la Segunda Guerra Mundial. Armas y armadura. Entrenados desde los 10 años o incluso antes en habilidades marciales, los samuráis montaban y luchaban a caballo a principios del periodo medieval, utilizando principalmente un arco, pero también una espada larga curva conocida como katana. Tenían una segunda espada más corta, y un decreto del gobernante Hideyoshi en 1588 establecía que solo los samuráis de pleno derecho podían llevar 2 espadas, lo que se convirtió en un importante símbolo de estatus. Los samuráis también aprendían artes marciales, de las que había 18 en el periodo Edo, pero las habilidades más preciadas de los samuráis eran siempre la equitación, el tiro con arco y después el manejo de la espada. A partir del siglo XVII, la espada sustituyó al arco como arma samurái por excelencia, en gran parte gracias a que el arco era mucho más barato y accesible para los soldados de a pie.
por lo que la espada más exclusiva pasó a ser conocida como el alma del samurái. Ambas armas se ajustaban al ideal samurái de que la batalla debía consistir en duelos personales. Los arcos se fabricaban normalmente con tiras de bambú laminadas alrededor de un núcleo de madera. Las espadas eran curvas y se fabricaban con acero, una combinación de diseño que se remonta al siglo XVIII en Japón. El acero era trabajado por maestros artesanos que controlaban cuidadosamente el contenido de carbono en varias partes de la hoja para obtener la máxima resistencia y flexibilidad. Por esta razón, es justo decir que las espadas japonesas se encontraban entre las más finas y afiladas jamás producidas en el mundo medieval. Las armas de pólvora eran conocidas por los japoneses a través de un contacto con China, pero fue la llegada de los primeros europeos a mediados del siglo XVI la que acabó introduciendo las armas de fuego en la guerra japonesa. A finales de ese siglo, quizá un tercio de los ejércitos de campaña estaban equipados con armas de fuego. El arcabuz de cerillas y algunos samuráis posteriores llevaban pistolas. Respecto a su armadura, a partir del periodo Heian 794 y 1185, los samuráis solían llevar una capa de seda, conocida como joro, sobre la armadura que se sujetaba al cuello y a la cintura mientras cabalgaban. Estaba diseñada para inflarse con el paso del aire y desviar las flechas o actuar como identificador del portador. Una vez que aparecieron las armas de fuego en el campo de batalla, se popularizó una armadura sólida para el pecho, que a menudo se importaba o copiaba de Europa. Curiosamente, a pesar de toda esta protección corporal, y quizás sin haber oído aún la historia de Aquiles, los samuráis no se protegían los pies, y solo llevaban calcetines y simples sandalias de cuerda. El casco del samurái, kabuto, solía estar hecho de placas de hierro o acero remachadas y tenían la forma de un casquete con solapas que sobresalían a los lados y en el cuello para una mayor protección. En ocasiones, se llevaba una máscara facial o menpo, un tipo de mengu, con rasgos fieros esculpidos y bigotes. Algunos cascos llevaban crestas impresionantes en forma de media luna, penachos de crin o cuernos y astas de animales, pero los solían llevar los daimyo. Para aumentar la comodidad bajo el casco, los samuráis solían afeitarse la parte delantera del cabello, lo que se convirtió en una moda en el siglo XVI. El resto del pelo se llevaba largo y se ataba en la parte posterior de la cabeza. En la batalla, los samuráis se soltaban el pelo en todos los sentidos. Las armaduras y los cascos medievales solían indicar el rango, la división y la región de origen de un samurái a través de sus costuras de colores, insignias heráldicas y símbolos pintados, algunos de los cuales estaban asociados a sus familias o a su casa militar. Las libélulas eran un símbolo popular en las armaduras porque este insecto no puede volar hacia atrás y por tanto representaba la mentalidad de no retirada de los samuráis. Los estandartes también se utilizaban para identificar quién era quién en el campo de batalla, aunque su tamaño estaba controlado y vinculado al estatus particular del samurái. Bushido. El Bushido o Shido, que significa camino del guerrero, es el código de ética y moral que los samuráis japoneses seguían en el Japón feudal. Es una filosofía que se basa en valores como el honor, la lealtad, la rectitud, la justicia, la valentía y la compasión. Basado en principios filosóficos como el confucianismo y el budismo zen, el Bushido es un conjunto de principios que preparan a un hombre para pelear sin perder su humanidad y para dirigir y comandar sin perder el contacto con los valores básicos. Es una descripción de una forma de vida y una prescripción para ser un hombre guerrero noble. Actualmente el Bushido está presente en el arte, literatura y las artes marciales. En su forma original, se reconocen en el Bushido 7 virtudes asociadas. Hi, justicia o rectitud, decisiones correctas. El samurái es honrado en sus tratos con todo el mundo. Cree en la justicia, pero no en la que emana de los demás, sino en la que emana de su corazón. Para un auténtico samurái no existen las tonalidades de gris en lo que se refiere a honradez y justicia. Solo existe lo correcto y lo incorrecto. Yu, coraje. Un samurái debe tener valor heroico, aceptando los riesgos que implica ser fiel a los propios principios. Esto le lleva a vivir la vida de forma plena, completa, maravillosa. El coraje heroico no es ciego, es inteligente y fuerte. Reemplaza el miedo visceral por el respeto y la precaución racionales. Jin, compasión. Mediante el entrenamiento intenso y la meditación, el samurái se vuelve rápido, fuerte y sabio. Desarrolla un poder que le diferencia de los demás, pero que usará por el bien de todos. Rei, respeto, cortesía. Un samurái no tiene motivos para ser cruel, ni necesita demostrar su fuerza. Es respetuoso con sus enemigos porque sin esta muestra directa de respeto se estaría comportando como un animal.
Makoto, honestidad, sinceridad absoluta. Cuando un samurái dice que hará algo, es como si ya estuviera hecho. Nada en esta tierra lo detendrá en la realización de lo que ha dicho que hará. Hablar y hacer son la misma cosa. Meiyo, honor. Es la virtud más importante de todas. El auténtico samurái solo tiene un juez de su propio honor, y es él mismo. Las decisiones que toma y cómo las lleva a cabo son un reflejo de quién es en realidad. No puede ocultarse de sí mismo. En este sentido, el samurái es existencialista, porque para él no existe ninguna entidad humana o divina en la que poder descargar culpa o vergüenza. En caso de quedar mancillado su honor a sus propios ojos, la única forma de restaurarlo es mediante el seppuku, o suicidio ritual. Chugi, lealtad. Haber hecho o dicho algo significa que ese algo le pertenece. Es responsable de ello y de todas las consecuencias que ello se deriven. Un samurái es intensamente leal a aquello bajo su cuidado y permanece siempre fiel a aquellos de los que es responsable. Para el samurái, las palabras de un hombre son como sus huellas. Puede seguirlas donde quiera que vaya. Seppuku. Se esperaba que los altos mandos de los samuráis lucharan hasta la muerte, incluso si esto significaba suicidarse para evitar la captura. El método honorable era el seppuku, también conocido como harakiri, o autodestripamiento, ya que se consideraba que el estómago contenía el espíritu, no el corazón. El guerrero se ponía primero una túnica blanca, símbolo de pureza, y luego se cortaba el abdomen con un golpe de cuchillo de izquierda a derecha. Al no ser un método de suicidio completamente rápido o eficaz, solía haber un ayudante con una espada especial, conocida como kaishakunin, para decapitar al samurái. Creación de un símbolo. Los samuráis y la cultura samurái fue excesivamente romantizados desde el siglo XVIII como epítome de la caballerosidad y el honor, considerando los violentos y crueles que en realidad fueron, plasmando en los gunkimono o cuentos de guerrero de los siglos XIV y XV sus hazañas marciales. Hoy en día, la reputación de los samuráis ha seguido floreciendo, gracias a los cómics, mangas, animes y videojuegos, lo que ha asegurado su estatus como uno de los grandes grupos guerreros de la historia medieval mundial. Hablando sobre animes específicamente, tenemos algunos ejemplos que se han convertido en clásicos. Gintama. La serie sigue al samurái Hintoki Sakata, aceptando cualquier tipo de trabajo que se le ofrezca, siempre que suene la remuneración económica. De los animes de samurái que demuestra una clase magistral en escritura de comedia y variedad, una serie que crece en originalidad con cada episodio que pasa. Es absurdo e ilimitado, cualquier cosa puede y sucederá. Samurai Champloo. Del director que hizo Cowboy Bebop, Fu, una camarera que trabaja en una casa de té, rescata a dos maestros espadachines, Mugen y Jin, de su ejecución para ayudarla a encontrar al samurái que huele a girasoles. Dororo. Hyakimaru está lisiado. 48 partes de su cuerpo fueron vendidas a otros tantos demonios antes de que naciera. Remendado por un simpático cirujano adolescente, descubre extraños poderes psíquicos. Acompañado por Dororo, un pequeño ladrón travieso, recorre Japón en busca de un lugar para vivir en paz, enfrentándose a espíritus y fuerzas oscuras en el camino. Rurouni Kenshin. Himura Kenshin es un vagabundo con un pasado oscuro que ahora vive para arrepentirse de sus crímenes anteriores. Su viaje lo lleva a Tokio, donde conoce a Kaoru, una joven que dirige un dojo donde se practica kendo. También conocerá a Yahiko, un joven ladrón, y a Sanosuke. Juntos se enfrentarán a muchos enemigos que Kenshin ha encontrado en el pasado. Inspirado en Romeo y Julieta, Basilisk es una historia de amor contada desde el punto de vista de un príncipe y una princesa de familias rivales que se enamoran. Las familias rivales en Basilisk, Kougan y Ponchou, son de clanes ninja y la constante enemistad de sangre los está llevando al límite. House of Five Leaves. La historia sigue a Akitsu Masanosuke, un samurái ingenuo y torpe que siempre es menospreciado por otros espadachines. No es hasta que se une a una pandilla llamada Five Leaves que aprende que luchar es mucho más que simplemente sacar la espada. Ronin Warriors. Hace siglos, un grupo de valientes guerreros luchó contra el malvado señor de la guerra Talpa. Aunque lo derrotaron, no pudieron acabar con él, sino que dividieron su poder en 9 armaduras potenciadas. Ahora, en la actualidad, ha despertado, ansioso por recuperar su poder, y lo único que se interpone en su camino son 5 guerreros que han convertido su armadura en una fuerza para el bien. Samurai 7. Basado en la película con el mismo nombre, Seven Samurai, nos relata un mundo futurista que acaba de pasar por una guerra que lo ha puesto al borde de la extinción.
pueblos y ciudades están siendo destrozados por bandidos que alguna vez fueron soldados samuráis. Blade of the Immortal. En la era Edo, en 1770, Manji, un espadachín que está cansado de su vida eterna maldita, y Rin, una joven llena de odio y que busca venganza, emprenden un viaje de muerte y venganza. Orient. Musashi es un adolescente que sueña con convertirse en Bushi, como todos los hombres a los que admiraba cuando era niño. Desafortunadamente, Musashi vive en una ciudad completamente controlada por Oni, demonios que tratan a los humanos como esclavos de las minas y como suministro de alimentos. Cuando la ciudad de Musashi es liberada por un clan de Bushi, él recuerda su sueño una vez más y se une a su amigo de la infancia, Kojiro, para crear el clan Bushi más grande de todos los tiempos. Del creador de Hellsing, el guerrero Toyohisa Shimazu es enviado repentinamente de la batalla de Sekigahara a un mundo completamente nuevo, donde se encuentra con guerreros legendarios. En este nuevo mundo, Toyohisa forma parte de un grupo conocido como Drifters, seres de la tierra convocados para proteger a la sociedad contra un ejército de enemigos conocidos como los Ents. Kurosuka. Kurosuka es un giro original de la icónica historia de samuráis, ya que infunde al género elementos de ciencia ficción y terror, al proponer vampiros samuráis.